Va. Muy bien, entonces empezamos, ¿verdad? Ujú. Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de ependimomas y pues ya la mayoría me conocen, soy Itzel, residente rotante del Hospital Infantil de Morelia. Entonces, como una pequeña introducción, pongo el punto láser. Como una pequeña introducción, vamos a saber que estos ependimomas van a corresponder a un 10% de los tumores del sistema nervioso central. De todos los tumores ependimarios, se van a dividir aproximadamente en estas cifras. 2/3 van a corresponder a fosa posterior, mientras que el 10% van a corresponder a supratentoriales. Ponemos estos dos porque son los de mayor incidencia en pediatría, sin embargo, vamos a ir viendo poco a poco conforme vaya pasando la presentación. Ahora, la tasa de incidencia es variable, ¿no? Aquí pongo un pico de incidencia aproximadamente de los 5 a los 7 años de edad. Sin embargo, se sabe que, por ejemplo, de los 0 a los 14 años de edad hay una incidencia de 5,6%, que de los 15 a los 19 años de edad disminuye de 5,6 a 4,5 y cuando llegan de los 20 a los 34 años de edad, esta frecuencia va a disminuir hasta un 4%. De igual manera, hay una diferencia entre caucásicos y afroamericanos con una relación de 1,67 a 1 y una relación también muy similar entre hombres y mujeres de 1 a 1,77. Ahora, me pareció importante poner esto porque es necesario que conozcamos de dónde vienen, ¿no? Van a derivar de los ependimocitos y estas células van a recubrir todo el ventrículo y el canal medular y esto le confiere pues poder encontrarlo en tantas localizaciones. Además, importante saber que estas células también van a regular, una de las funciones es la regulación del líquido cefalorraquídeo y por eso en algunas ocasiones, menos del 10%, pero en algunas ocasiones, cuando lo diagnostiquemos puede estar metastásico. Ahora, antes los ependimomas se clasificaban con base a los hallazgos histopatológicos. Pero eso ha ido evolucionando y además de la que se incorporó la inmunistoquímica y que cada vez ha ido avanzando, ahora utilizamos estos tres. Son como tres pasos que tenemos que tener para nosotros poder hacer un diagnóstico de un ependimoma, que es la morfología, o sea, nosotros ya tenemos a lo mejor el estudio de imagen y vimos la localización. Después de ver la localización, buscamos la morfología y por último, y es lo último que se agregó en el 2021, buscamos el diagnóstico molecular. Para comprender estos conceptos y para comprender cómo va a ir yendo la clase, puse estas diapositivas en donde, vean, aquí está, bueno, todo el sistema nervioso central y se va a dividir en tres, ¿no? El supratentorial, el de fosa posterior y el del canal espinal, ¿sale? Y este a su vez se va a subdividir en varios grupos. Si nos vamos a los supratentoriales que van a corresponder al 30% de los ependimomas, vamos a encontrar dos subtipos moleculares que es el ZFTA, el YAP1. Si nosotros le hicimos ya todos los estudios moleculares y nos dice a lo mejor los de laboratorio, no, pues no me sale positivo nada, pues se va a clasificar en NEC, que puede pasar hasta en un 30% de los casos. Y si no contamos con un laboratorio molecular, pues los clasificaremos dentro de este grupo. Además, en la ubicación supratentorial, se pueden ubicar algunos otros, como es el subependimoma y el mixopapilar, pero no es lo más frecuente, ¿no? Entonces, para que quede ahorita claro, son supratentoriales estos tres, el ZFTA, YAP1 y en algunos casos subependimoma. En los casos, ay, sí, en los casos, le puse aquí supratentoriales, pero me equivoqué. En los casos de fosa posterior van a corresponder a un 60% y se van a dividir en dos grandes grupos, que es el grupo A y el grupo B. De igual manera, si no tenemos un estudio molecular que nosotros podamos decir clasifica dentro de estos, se va a ir a NEC. Si no contamos con molecular en nuestro hospital o a donde lo podamos subrogar, entonces se va a ir a NOC. Y aquí también se puede presentar el subependimoma. Y por último están los ependimomas espinales, que este es el espinal clásico, que es el de mayor frecuencia. Luego está el que tiene la amplificación del NMIC, que es ahora un subtipo nuevo. Y además está el mixopapilar.
De igual manera, aquí podemos encontrar el subependimoma y en muy raras ocasiones el ZFTA. Entonces, ahora ya vimos que los ependimomas se pueden encontrar en múltiples lugares anatómicos de todo el sistema nervioso central. Eso es lo que las hace una clínica muy heterogénea. Por ejemplo, los de fosa posterior se pueden presentar con hidrocefalia obstructiva, dolor cervical, parálisis de pares craneales, los supratentoriales con cefaleas, convulsiones o déficits neurológicos. Y por último, los de espinales, dolor de espalda, debilidad de extremidades inferiores y los demás de los caudales con disfunción de esfínteres. Ahora, en cuanto a la imagen, sabemos que para los del sistema nervioso central, típicamente nosotros no deberíamos pedir un ataque, pero muchos de estos pacientes van a llegar a urgencias con síntomas neurológicos, entonces lo primero que van a hacer, a lo mejor antes de incluso interconsultarnos, va a ser tomar una tomografía computarizada y por eso la pusimos. En esta imagen se ve una lesión en el cuarto ventrículo y que es heterogénea. Esto porque sí puede a lo mejor en unas ocasiones funcionar porque los ependimomas van a llegar a tener calcificaciones. Y en una resonancia magnética, hablando de manera general, vamos a ver lesiones heterogéneas que van a tener componente sólido, quistes, calcificaciones, necrosis, edema o hemorragia. Si lo vemos en la secuencia de T1, podemos ver los isointensos o hipotensos, y si lo vemos en secuencia de T2, ahí es donde vamos a poder observar calcificaciones, sangre o focos que realzan. Además, el contraste va a tener también un realce heterogéneo. Y pues es un método para evaluar metástasis a nivel de cráneo espinal, que es donde pueden presentarlas. En esta imagen puse una comparación. Recuerden que llevamos ahorita tres grandes localizaciones, que es el supratentorial, en donde sí cumple con las características que les acabo de mencionar, que es heterogéneo con una combinación de componente sólido. Aquí no podemos alcanzar a ver calcificaciones, pero lo que sí es que tal vez manera en la que se presenta tan diferente es que es un tumor agresivo que puede tener necrosis o edema y pues, por ejemplo, este sí tiene una desviación de la línea media. En la siguiente imagen, en el B, podemos ver también un tumor heterogéneo en su componente sólido con un gran edema circundante. Y en la imagen C, no lo mencioné porque todavía no vamos a entrar de fondo, pero lo más común es que se presenten de manera cervical y torácica, entonces podemos ver estas densidades de diferencia y pues aquí es donde está el ependimoma. En cuanto a la patología, vamos a encontrar pseudorosetas perivasculares, que es como esta imagen que podemos ver aquí, y es la convergencia que podemos observar de procesos celulares tumorales en los vasos que van a crear una zona fibrilar perivascular. Y con menor frecuencia vamos a observar estas de aquí, que son las rosetas ependimarias, y está compuesta por células columnares alineadas. Esto como de manera general de los ependimomas. Y ahorita es un buen momento para mencionarles sobre la clasificación de la OMS. Antes se utilizaba la clasificación de la OMS, no solamente en los ependimomas, también en los gliomas. ¿Y qué consideraba la OMS? Pues los de grado 1 eran tumores que eran de típico crecimiento lento. Ahí podían incluir adherido a la pared ventricular y ahí, por ejemplo, todavía están los subependimomas. Previamente estaba el ependimoma mixopapilar y ahora, como ya lo veremos conforme vaya pasando la clase, porque tiene un ligero riesgo, ya reclasificó a grado 2. Entonces, los de grado 2 se consideran que son tumores que cuentan con alta celularidad y estructuras papilares, pero que no tienen características de alto grado, por ejemplo, la anaplasia. Y en el grado 3 va a depender mucho de la mitosis, de la necrosis y de la celularidad. Y también coincide mucho con que tienen características de anaplasia. Ahora, muy bien. Es importante también que nos quede claro que ya los subtipos de anaplasia, papilar, tanicítico y de células claras ya no son subtipos, ahora son patrones. Y esto lo digo porque cuando
Yo entré a Onco, apenas acaba de salir el piso o sea, del 2021 y uno puede guiarse como a lo mejor por artículos que te van a confundir. Entonces, sí, como lo vimos en la imagen de por acá, claro que van a ser importantes porque ahora es un diagnóstico integral, pero ahora eso se considera un patrón. De todas maneras, es importante que lo sepamos. Y bueno, entonces la variante celular se localiza típicamente supratentorial o extraventricular. La variante papilar son papilas bien formadas. El de células claras es el más frecuente en jóvenes, típicamente agresivo en el cuarto ventrículo y supratentorial. Y tiene apariencia de oligodendrocito con halos perinucleares. Y por último está el tanicítico. Ahora, ya regresando a los ependimomas y lo que sí tenemos que saber, ahorita les mencioné dos, que eran las pseudorosetas y las rosetas. Entonces, esta es una imagen de las pseudorosetas perivasculares fibrilares, que es el sello distintivo. Bueno, yo lo alcanzo a ver aquí y así, que es el sello distintivo del ependimoma. Y está la roseta verdadera ependimaria, o verdadera o del canal ependimario. Y pues cuando están presentes suelen ser focales. Por último están las rosetas ependimarias verdaderas con luces centrales, que son estas de acá. Que en algunos, muy pocos, pero en algunos pueden predominar. Y por último, otro hallazgo histopatológico es este canal ependimario o epitelial bien formado que también se puede llegar a encontrar en los ependimomas. Entonces, pues, supongamos que ya tenemos nuestra histopatología, que contamos con el tumor, que le hicimos en el por 20 y que nosotros ahora queremos hacer la inmunohistoquímica. Hay varias inmunohistoquímicas que nosotros podemos correr en nuestros pacientes y que van a salir positivas. La primera es la proteína ácida fibrilar glial, que está en procesos citoplasmáticos alrededor de las pseudorosetas que dijimos que es un hallazgo característico de los ependimomas y por algún motivo no salió bonito en mi imagen, pero este es como lo deberíamos de encontrar. El segundo es el antígeno de la membrana epitelial, que esta era un tumor tanicítico y pues, mostró la positividad puntiforme o anular. Aquí la puse más de cerca, que es puntiforme o anular también, punto y anillo. Para el lema y algunos otros que pueden estar positivos es la sineptoficina 100 y la avimentina. Ujú. Acuérdense que el GFAP, pues también es del astrocytoma. Esa es una tinción diagnóstica que te corren de rutina, porque ahí descartas astrocytoma y ependimoma. Si tiene EMA, pues es ependimoma. Y si no, van a decir que es astrocytoma. Y le pueden meter el NEUN para ver si tiene algún componente de oligodendrocito, o sea, de neuronal. Y ahí es como por inmunohistoquímica puedes diferenciar un poquito más la aceite de los gliales. ¿Vale? Bueno, es que eso lo van a ver, a lo mejor es lo único que van a tener en sus hospitales y eso te ayuda mucho a distinguir. Sí. Muy bien. Eso hablando como de inmunohistoquímica. Y en la citología, si nosotros nos acercáramos y viéramos de así pegadito la célula del ependimoma, van a ser células fusiformes con núcleos ovalados alargados y con citoplasma fibrillar con luces intracitoplasmáticas. Puse que luego se los voy a pasar, que está muy padre. Le vas haciendo zoom de acuerdo a como la vayas queriendo ver y bueno, te acercas y ves las células como las acabamos de describir. Pero, ujú, entonces ahí están sus núcleos ovalados. Ah, y yo bien fumada. Y yo, mira qué padre. Bueno, Sí, de unas páginas de patologías no. ahorita de todas maneras les voy a pasar la presentación. Esto es nada más para complementar, a fin de cuentas es como lo de histopatología y ya nos vamos a ir a lo que nos corresponde a nosotros. Acabamos de describir como muy ampliamente ya las características histopatológicas, sin embargo, por algo en la OMS del 2021 decidió cambiar todo, ¿no? Por sí solo no proporciona una estimación confiable y aquí es porque les pongo, ¿no? O sea, ya más Hablando de bien... pronóstico, ¿cierto? Sí. Esta clasificación sirve porque es pronóstica, no nada más porque a alguien se le ocurrió, ay, mira, estos son diferentes. Eso es pronóstico para el paciente y tratamiento. Ujú.
Muy bien. Entonces, bueno, ya no nada más es cómo lo van a observar, sino ahora hay mucho enfoque en lo molecular. Entonces, sabiendo esto, y como ya lo mencionamos previamente, lo que más nos va a importar es la localización, dijimos que supratentorial es fosa posterior de manera espinal, y si tienen alguna alteración para poder hacer un diagnóstico integral. Ese es un cuadro que viene en el NSI en donde te dividen en tres, ¿no? O sea, están los espinales, los de fosa posterior, voy a volver a poner los espinales, los de fosa posterior y las supratentoriales. Así que ahora sí, ya nos vamos a ir de lleno a ver cada uno para ver de qué se tratan, cómo podemos diagnosticarlos. Entonces, bien, los supratentoriales habíamos dicho que eran dos grupos, ahorita vamos a hablar de manera general. El primer grupo es los que son positivos para ZFTA y el YAP1 y dijimos del 17 hasta el 30% van a entrar en estos grupos que no pudimos clasificar. De los supratentoriales, el 41% que diagnostiquemos van a ser niños, posteriormente el 27% adolescentes, disminuye un 12% adultos y un 11% a adultos mayores de 45 años de edad. La clínica de manera general va a depender muchísimo de la localización. Entonces, a ver, dijimos que es supratentorial, pero este se puede localizar en los hemisferios cerebrales, en los lóbulos frontal y parietal. Y esto es lo que nos va a llevar a la clínica, por ejemplo, déficit focal, convulsiones, que tenga síntomas asociados con aumento de presión intracraneal, por ejemplo, cefalea, náuseas, vómito y macrocefalia e hidrocefalia en niños. Algo que no habíamos comentado es que muchas veces en los niños o en los lactantes, la hidrocefalia o los síntomas al principio a lo mejor no van a ser tan característicos porque ellos todavía no tienen las suturas cerradas. Entonces eso hace que su cabeza sea un poco más moldeable y puedan tener un poco más de tolerabilidad al aumento de la presión intracraneal. La imagen de manera general, dijimos, es frontal y parietal. Van a ser lesiones heterogéneas, como habíamos dicho que son los ependimomas, con edema perilacional. No se ven tan bonitos. Voy a apagarla, pero no se duerme. Sí, se ve mejor, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, dijimos que son las lesiones heterogéneas y el componente sólido se puede ver iso o hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Aquí está la comparativa muy bonita, ¿no? Y pues llegan a tener áreas de restricción a la difusión a lo sólido. Entonces, eso en cuanto a la imagen, la patología en general. Todavía no. También van a decir, ay, ¿cómo lo hago yo para saber si solo tengo inmunistoquímica para saber si es CEFTA o RELA? Sí hay un marcaje que se llama L1-CAM. Este hay que pedirlo porque es por inmunistoquímica. Y si está positivo, es muy probable que sea un CEFTA. Y es económica. La verdad no la tiene el hospital, hemos tratado de que la compren, pero digamos que es muy barata. Pues ya no la tenías, ¿verdad? No, esa no. Nomás para que lo tengan en mente. Muy bien. L1-CAM. Muy bien. Entonces, la patología va a entrar dentro de la clasificación 2 o 3, que tiene alta celularidad, que se ve como un componente anaplásico. Y pues nada, entonces ahora pasaremos ya bien a cada uno de los grupos. De los supratentoriales yo les había estado mencionando el ZFTA. Entonces, bien, el ZFTA, antes conocido como el C11 o R95, que era el RELA, pero ya lo cambiaron de RELA a ZFTA, porque el RELA era como decir, nada más está funcionando con uno, y entonces más bien el CEFTA se puede funcionar con este y se puede fusionar con el MAML23 y estos otros que tengo aquí en la lista. Hay criterios obligatorios para nosotros decir es un ependimoma supratentorial ZFTA, que es que tenga la localización y que nosotros podemos evidenciar que esté positivo. Y hay otros criterios que son Ahí está, deseables. sí lo tenías. Ahí. Sí. Ay, Y yo es uno, pero es una lícama. Y hay otros criterios que son deseables. Por ejemplo, que haya alineación con la clase de metilación, que es otra manera de la que nosotros podemos hacer diagnósticos, inmunoreactividad para el P65 nuclear o el ICAM. Es que cuando lo leí,
Me A lo quedó, mejor no ubicabas que era inmunohistoquímica. Ese es pensé inmunohistoquímica, que, ajá, sí. pero te identifica esa mutación. Que cuando la tienes, de todas formas la tienes que hacer molecular, pero sí te orienta bastante. Si no la tienes, pues, es poco probable. Muy bien. O sea, entonces, Tú haces diagnóstico con estos dos. después de que haces el LICAM, sí o sí, de todos modos, es muy probable, pero tienes que hacer Sí, Pues aquí en deberías. México la verdad que lo que se tiene más es una, Ajá. hay una que se llama ciclina D. Es ciclina D, es como una especie de Ki-67 porque te indica la proliferación. Entonces, en estos, aquí en México, desafortunadamente, como casi no hay ESUCAM, hacen la ciclina D. La ciclina Perdón, suele ser no sé, es que bastante como lo tenía positiva. muchos días ahí. Hay reportes de Arabia Saudita, no sé por qué, pero de ahí muchos, Ya. mexicanos y argentinos que usan la ciclina D, pero la OMS no recomienda la ciclina, recomienda el Licam. Muy bien, entonces continuando con este grupo, gracias. Continuando con este grupo que es el ZFTA, entonces ya dijimos los criterios diagnósticos obligatorios y deseables o lo que nos puede sugerir. Y pues mencionar que es ligeramente más predominancia en hombres que en mujeres y el pronóstico para estos pacientes con una supervivencia sin progresión a 5 años es del 29% y general a los 5 años del 75%. O sea que es mucho peor que el YAP, ¿no? Bueno, ahorita van a ver el YAP que es diferente. Y bueno, nada más para mencionar que los tumores que no están relacionados con el RELA, que pueden estar relacionados con alguno de estos dos, tienen peor pronóstico que el resto. La imagen en estos pacientes, pues es un tumor supratentorial de sólido quístico heterogéneo, que el heterogéneo lo vamos a ver en los círculos que están pues bien identificados y que típicamente va a haber un desplazamiento de la línea media en el momento de la resección. Estas imágenes son de un paciente que posterior a la resección pues dio positivo para el grupo ZFT. Y pues Se ve que cumplen, está bebé, mira el cráneo de bebé. ¿no? Eso se ve que está muy jovencito. Sí. El otro grupo, ya vimos ahora nos vamos a pasar al YAP1. El otro grupo entonces son tumores que albergan fusiones del YAP1 MAMLD1, pero también se han descrito otros tipos de fusiones y la mayoría de estos pacientes van a presentar entonces alta celularidad, pseudorosetas perivasculares y abundante expresión de citoplasma en forma de puntos de antígeno, que es el EMA, que es la inmunohistoquímica que vimos cuando estábamos viendo el apartado de histopatología. Típicamente estos son niños más pequeños con un promedio de diagnóstico de edad de 1.4 años y al revés del ZFTA hay una ligera predominancia, pero en mujeres. Entonces, aquí también tenemos criterios obligatorios y deseables. Entonces, como lo habíamos mencionado, ubicación o molecular, ¿no? Entonces, los obligatorios es supratentorial y que cumpla con el molecular para la fusión de YAP1. Y hay otros criterios adicionales que son como los deseables, que es coincidencia de clase de metilación del YAP1, que dijimos que la metilación es otra manera de nosotros hacer el diagnóstico, la falta de inmunoreactividad para el P65 y el LICAM, que es como hacer un por descarte, y la presencia de cuerpos granulares eosinofílicos FAS positivos. El pronóstico en estos pacientes, una supervivencia sin progresión a 5 años del 66%. Y estos tumores en imagen se van a ver mucho más grandes. Bueno, esto lo copié así casi de mi resumen. Es más grande al diagnóstico. No encontré muchísimas fotos, pero encontré esta que me parece muy impactante, en donde pues es un supratentorial que compromete casi todo el hemisferio, porque vean. Y bueno, cumple con todo lo que dijimos de los ependimomas, ¿no? Heterogéneo. ¿Cuánto dijiste pronóstico? 66% a 5 años. Bueno, pero en niñas y totalmente resecado por el índice, de hecho, Sí. sí lo resto, eso es Sí. importante. Si lo resecan todo, es excelente. De Sí. hecho, ya este grupo, a este subgrupo en específico, si es ya, hay una línea que ya no les está dando bueno, ahorita que entremos al tratamiento van a ver que la radioterapia es la piedra angular, pero a un subgrupo de pacientes que sean ya totalmente resecados, sí se pueden quedar en vigilancia. Teptano, de hecho, hasta se beneficia mucho, ahorita lo van a ver en tratamiento, no me adelanto demasiado, con quimioterapia, radioterapia.
Y bueno, por último puse esta imagen para ya despedirnos de los supratentoriales. No tanto, porque acuérdate que Todavía no. Los PLAC es una cosa muy, muy nueva, no está en la OMS todavía 2021 porque tiene una descripción posterior a eso. ¿Se acuerdan que ya les mencioné un poquito, verdad? Abajo, los que estuvieron en la clase de abajo. Hay un subgrupo que no puedo decir que sea ependimoma todavía, Ya. pero que muchos ependimomas que estaban en el NEC, o sea, que le hicieron todo. Y que no Y que clasifica. no clasificada, dicen, pues qué rayos tendrá. Ahora muchos de estos tumores salen con una cosa que se llama placa. Y plaga hay uno, dos y tres, como todo, ya ves, te los dividen de fregaderas. Entonces, el uno les va bien, el dos les va muy mal, dicen niños chiquitos, y es idéntico a un ependimoma. Lo que pasa es que esos plaques, aparte, pueden tener un poquito de expresión como neuronal diferenciada, sí, como ganglio. Entonces ahora no saben qué nombre darle, porque la mayoría parecen ependimomas, pero como el 30% están mixtos, parecen algo de neurona, parecen algo de astrocitoma, pero su marca genética es plaque, así que no dudo que va a ser una clasificación nueva, donde va a haber otro tipo de tumor que va a llamar tumor, son epiteliales, ¿no? Algo así como tumor epitelial plaque label, o sea, con marca de placa. Pero un subgrupo importante por microscopio, un 70%, van a aparecer un ependimoma especialmente supratentorial, pero se llaman ahora placa. ¿verdad? Sí. Uno, dos, tres. Digo, anuncio porque está a punto de cambiar otra vez la cosa. O añadirnos un grupito nuevo de tumores. Bueno, a lo mejor en esta lámina me quedó un poco atrasada porque justamente este era un caso de un paciente que coincidía para un ependimoma y que tengamos mucha atención o que le pongamos mucha atención a estos supratentoriales porque pueden mimetizar. Pueden mimetizar diferentes formas, por ejemplo, gliomas, papilomas en el interior de los ventrículos, estoy buscando, en el interior de los ventrículos, oligodendrogliomas y gangliogliomas. Incluso por histopatología, ¿verdad? También ya vimos que hay que hacerle el NEUM. O sea, sus tres funciones específicas son la proteína fibrillar ácida, el lema y el DEM. Y ya con eso, pues, tienes el primer para tamizaje. dirigir. Luego ya le van haciendo las otras funciones según la localización. O sea, lo mismo que dijimos antes, tienes que ir con tu patólogo y decirle, aquí está el tumor y es así. Tú lo pusiste muy claramente. El patólogo, si no sabe dónde está, bien difícil te va a poder dar un diagnóstico correcto. Porque ahora, como dicen, no es el ependimoma, son los ependimomas. Los tumores Entonces, ependimarios. cada uno es bien diferente, se parecen, pero son molecularmente es otra enfermedad. Lo mismo que la leucemia tiene de la M0 a la M7 y de la que es donde se notan más este tipo de cosas. Sí. No es la leucemia mieloide, estas son las leucemias mieloides, igual que esta. ¿Vale? Y comentó los marcadores histopatológicos, la proteína fibrillar. Eso siempre te Lema. pero eso no te identifica al ependimoma. Bueno, sí te lo identifica, pero no Te es dirige. suficiente. Tendrías que hacerle el lema y el NEM para ver si tiene un componente de neurona. Y ya de ahí, según si es supratentorial, pues obviamente sí me voy a ver si tiene cesta, rela, ahora plaque, ¿verdad? Si fuera infratentorial y tienes que hacer un carga genética para ver si tiene equilibrio o desequilibrio del cuerpo. Pero esto no Sí. me va adelante, ahorita lo van a ver. Muy bien, entonces, por el momento nos vamos a despedir ya de los supratentoriales y vamos a pasar, recuerdan el cuadrito que estábamos viendo, ya vimos estos, vimos entonces el que no es RELA, que es el CTFA, el YAP1 y el subependimario, no lo voy a mencionar hasta el final, porque es un grado 1. Ajá. Lo menciono hasta el final porque si se fijan están en todos y es un grado 1 histológico, ¿no? Entonces, vamos con los de fosa posterior, como ven también está subependimario y hay dos grupos. Entonces, bueno, para tener un poco de la noción en la historia, estos dos grupos primero fueron descritos en el 2011, cuando compararon el transcriptoma del grado 1 y el grado 2 y se dieron cuenta que se portaban de manera diferente y entonces le pusieron A y B, ¿no? Para el 2021, la OMS adopta esto que se había descrito por Witt y colaboradores y los distingue como dos grupos principales y bueno, ya empieza a hablar de su patrón epigenético, inmunohistoquímico y biológico. Entonces, ya. Pasando directo a los ependimomas de fosa posterior, hay criterios diagnósticos generales, ¿no? Que sean en fosa posterior y que tengamos la evaluación inmunohistoquímica de la histona 3K27ME3.
Y bueno, por qué hablamos ya directo de criterios y no les estoy hablando todavía? Porque el hecho de que esté presente o no nos va a ayudar. Por ejemplo, si esta está conservada en más del 80% de los núcleos positivos, entonces lo vamos a mandar a un grupo B. Y si hay una pérdida de esta, pues entonces lo vamos a mandar a un grupo A. Y cada uno de estos se comporta de manera diferente. Gracias a Dios eso sí se puede hacer también con inmunistoquímica. O Sí. sea, si hay la marca. Y ahí te lo van a decir como retenido o no retenido, ¿verdad? Sí, sí, es que Así te lo expresa el patólogo. es que soy envidiosa y esa foto me la quedé para mi cabeza y no la puse. Bueno, entonces, hablando de manera general, en la fosa posterior, la manifestación clínica e histopatología, pues otra vez se compromete de acuerdo a la anatomía, hace un efecto de masa, empiezan nuestros pacientes con aumento de presión intracraneal, con hidrocefalia, ataxia, aumento del perímetro cefálico, dolores de cabeza, ¿no? Y la patología en este caso también va a ser compatible con grado 2 o 3 de la OMS, que lo repito, es alta celularidad o unas características probablemente anaplásicas, ¿no? Los puse aquí para que no lo perdamos de vista. Entonces, ahora, hablando ya específicamente del grupo A, este típicamente va a predominar en lactantes. Tiene una edad media de diagnóstico de 3 años de edad, son niños pequeños y una ligera frecuencia, bueno, más incidencia en varones con un pronóstico desfavorable. Las características moleculares, como habíamos mencionado previamente, tienen mucho que ver aquí, con la pérdida global de la histona 3K27ME3 y es causada ¿por qué? Porque hay una sobreexpresión. Este del EZHIP nos va a ayudar como en el proceso de pues como si fuera una enzima, o sea, como a metabolizarlo. Entonces, si nosotros tenemos una sobreexpresión de esta, pues se va a acabar muy rápido esta histona, ¿no? Y este era un criterio de diagnóstico. Habíamos dicho que tiene que tener menos del 20%, ¿no? Entonces, aquí sí es como va. Entonces, hay mucho de este, se acaba este, hay menos del 20% y se hace diagnóstico. Y algunos otros que pues una menor incidencia, el 9.4% o el 4.2%, pero se trata de mutaciones en esta enzima. Y Eso que tienes abajo es bien importante porque al sí, principio, o sea, eso ya está un poco más refinado, pero al principio lo que vean es una hipometilación, ¿verdad? sí, ajá, ahí voy. Global. Sí, 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 ahorita vamos a platicar, esto súper interesa. Qué bonito. Entonces, algunas otras marcas moleculares que nosotros podemos encontrar en este grupo A es la hipermetilación de las islas de los dos, que es el CpG, o hipometilación global del ADN. Y la aberración del número de copias más frecuente, la más frecuente es la ganancia del 1Q, 1Q, y la que es un mal pronóstico, pero ahora bueno, salió la clasificación del 21 y luego empezaron a salir algunos artículos, la pérdida del cromosoma 6Q se plantea que haya un subgrupo nuevo que sea de ultra alto riesgo. Entonces, esto que les estamos diciendo lo justificamos con este artículo en donde te habla del third promoter y ellos dicen, bueno, ¿y qué pasa si todo viene de un tumor, de un mismo tumor, ¿no? En la tabla se acuerdan que había un subependimoma y les dije, bueno, de este no vamos a hablar porque es un tumor benigno, ¿no? Se considera grado 1 de la OMS. En este artículo analizaron 50 tumores ependimarios de fosa posterior y todos compartían un mismo origen epigenético, pero algunos tenían la capacidad de transformarse. Miren, aquí les pongo las alteraciones que tenían. Entonces dijimos, eran 50 tumores de fosa posterior y se dividían en estos tres. El subependimoma, que es un grado 1, el que tenía componente mixto de grado 1 y ependimoma y el propio ependimoma. Y se dieron cuenta que todos estos tenían alteraciones compartidas. Entonces, en este artículo hablan de la capacidad de transformación. O sea, dicen, ¿qué pasa si a lo mejor tenemos esto y llega la alteración de la de lesión del 6 o mutación del promotor TERT y ya ese tumor adquirió la capacidad de ahora ser maligno, ¿no?
Pues estas dos alteraciones se correlacionan con un perfil epigenético distinto y muy agresivo con una peor supervivencia libre de progresión. Aquí puse las curvas. Por ejemplo, acá es el azul son los pacientes que se resecaron totalmente y los que se subresecaron, ¿no? Así que vamos a ver que, por ejemplo, la resección subtotal tiene un componente muy importante para el pronóstico en sobrevida o libre de progresión de estos pacientes. Otro grupo que ellos observaron era la morfología. Dijimos que dentro de esos 50 pacientes había ependimoma, el mixto o subependimoma. Y todos estos pacientes, vean, por ejemplo, el ependimoma también baja muy drástico en los 100 meses, ¿no? Pero el subependimoma es un paciente que básicamente te das cuenta que está ahí y que lo puedes observar, pero nunca hay que perderlo de vista porque ellos mismos te están diciendo, hay una teoría de que esto pueda transformarse. Y también hablan de la pérdida del cromosoma 6. Vean las curvas de Kaplan-Meier, cómo es abismal la diferencia. Y por último, el promotor TERT también es abismal la diferencia de cómo le va a la sobrevida de estos pacientes. Entonces, con esto dicen, hay un modelo propuesto que describe la progresión tumoral. El subependimoma benigno se puede hacer maligno. El tumor mixto va a ser de adquisición de alteraciones clave. Y el que ya tiene el diagnóstico y que a lo mejor así debutó, ese es el paciente que puede recurrir, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que acabamos de mencionar. Y este artículo concuerda con la literatura, que es... Para que se les quede, pero claro, oye, ¿te hundes o flotas? Vean, en este editorial de Neurooncology publicado por Hansford y colaboradores, utiliza tecnologías de metilación del ADN y secuenciación de ARN para poder ver cómo está. Entonces, el mar representa nuestro ADN, ¿no? Vean cómo está aquí y cómo está acá. Entonces, vamos a ver primero este para poder hacer una comparación. Si nuestro ADN no tiene alteraciones, entonces no va a haber como hipometilaciones. Si no hay hipometilaciones, no hay cabida para que haya alteraciones de nucleótidos, por ejemplo, esto que tanto les estamos mencionando, la ganancia del 6, la pérdida del 1. Entonces, si nosotros tenemos un mar estable, o sea, un ADN estable, entonces no adquirimos estas alteraciones y el barco va a poder llegar que es como al fin del tratamiento, ¿no? En el artículo lo ponen, va a poder llegar al puerto, que es lo que tú quieres, llevar al paciente al puerto, que es el fin del tratamiento. En cambio, si tú tienes estas alteraciones, si tú tienes este mar, le das cabida a que entren estas alteraciones y hay un peor pronóstico y no saben si, bueno, es un más precario, ¿no? No saben si vas a poder llevar a este paciente a donde tú quieres, que es a la curación. Ya lo están haciendo aquí en el hospital, pero lo hacen por un método más rudimentario porque no pueden hacer la hipometilación, pero sí nos van a hacer ya en el tumor, digamos, el análisis genético, a ver si tienen uno ganancia o pérdida de 1 y 6. Ajá. Entonces, bueno, regresemos a nuestra diapositiva original en donde estábamos diciendo. Entonces, fosa posterior tiene mucho que ver también con las histonas, tiene mucho que ver con la ganancia del cromosoma 1K y la pérdida del 6. Ahora ya con el análisis de estos artículos, espero que haya quedado claro que el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes, pues sí es de riesgo ultra alto y, por ejemplo, la supervivencia general a 10 años es del 56%. Sí, supervivencia general, pero libre de progresión del 24%. Entonces, bueno, esos fueron los ependemomas de fosa posterior. Nomás nos faltaría único detalle clínico digo, porque es muy complicado que tengas todo eso en todos tus centros. En la imagen, ¿dónde lo ves? Todavía no llegamos ahí, doctor. Ok, sí, porque por imagen se puede. Todavía no llegamos, sí. Me disocié leyendo muchos. Y bueno, entonces ya vimos estos, ahora vamos a ver los de fosa posterior, pero del grupo B, que esto a diferencia de los del grupo A, son niños mayores
pueden llegar a ser adultos, incluso se reporta una media de diagnóstico de edad de 30 años, es ligeramente más prevalente en mujeres y llegan a tener un mucho mejor pronóstico que los que acabamos de ver. Las características moleculares y citogenéticas van a hacer que mantienen la expresión normal de la histona 3, K27M3, ME3 en el 80 o más del porcentaje de los núcleos positivos de nuestros Ahí es donde pacientes. dice que estaba retenida, ¿no? Ajá, Porque sí. la manifiesta. Ujú. Y bueno, sí la va a presentar, pero va a haber múltiples alteraciones o aberraciones cromosómicas que pueden llegar a ser asociadas. Puse en rojas las tres más comunes, que es la monosomía del 6, la pérdida del 22q y la trisomía del 18. El perfil de metilación en este paciente va a ser estable y pues a diferencia de los cambios que se observan en el otro, el pronóstico de los pacientes tiene una supervivencia sin progresión a 10 años, más del doble del grupo A, que es el 56%, y general del 88%. Que claro que todo esto depende de nuestro equipo y es neurocirujano, todo eso, ¿no? Ahora, ay, ay, ok, entonces, de manera general, ependimomas de fosa posterior. Puede haber grupo A y puede haber grupo B. Este no lo puse como todavía analizando ningún grupo, pero quisiera que pusiéramos atención en dónde está esto, ¿no? O sea, a ver, los ependimomas se van a localizar aquí en fosa posterior, en el cuarto ventrículo, la más común, y se extiende al ángulo pontocerebeloso derecho, ¿no? Como habíamos dicho, se presenta de manera heterogénea en combinación con sólido, calcificaciones, necrosis, y puede haber edema o hemorragia, pero este en realidad se ve como bien circunscrito aquí alrededor del puente, ¿no? Bueno, entre el ventrículo y el puente, pero pareciera como que se estuviera desplazando. Ay, ya. Este es otra imagen, otro paciente también, es un ependimoma del piso del cuarto ventrículo, aquí está también muy claro, vamos a ver el corte coronal, en el corte axial también coincide la imagen, y aquí pareciera como si se estuviera resbalando, ¿no? Hacia puente también. Y esta es la imagen de posquirúrgica. Seguimos hablando de manera general. Puse esta porque, para que lo sepamos, se van a localizar, sí, en el cuarto ventrículo, pero ¿cuánto porcentaje en el cuarto ventrículo? ¿O cómo lo voy a buscar? El 60% en el piso, el 30% en el receso lateral y el 10% en el techo. Y bueno, este también es otro ependimoma, lo vamos a ver de manera heterogénea, está en el cuarto ventrículo y este paciente se confirmó que en el postquirúrgico era un grado 4 y que tenía ganancia del 1Q. Entonces, ¿se acuerdan? 1Q. Alto riesgo. Ajá. Alto riesgo, fosa posterior, grupo A, ¿no? ¿Y cómo voy a saber yo o cómo fue es que se dieron cuenta o cómo diferenciaban fosa posterior con, digo, grupo A con grupo B? Pues está este artículo de radiómica por el doctor Mitchell y Derek, en donde hablan de qué pudieron encontrar, ¿no? Entonces, eran 157 pacientes con ependimoma de fosa posterior, con imágenes de resonancia magnética, y en esto observaban más de 1800 diferencias en los estudios de imagen de estos 157 pacientes, y que justamente todos estos pacientes los pudieron encontrar como en el principio, al momento del debut, y les pudieron dar un seguimiento hasta que tuvieron un resultado molecular. Entonces se pudieron dar cuenta que a lo mejor tal molecular se asociaba con esto, ¿no? Entonces, para todos los pacientes con resección total, encontraron 4 características en T2 y los pudieron estratificar en pacientes de alto y bajo riesgo. Y a estos pacientes, su supervivencia global a 5 años fue el 62 versus 62 para el grupo de alto riesgo y un 100% para el de bajo riesgo, ¿no? Otro de las cosas que analizaron es que los de fosa posterior con resección total también, incluso dentro de esos de fosa posterior, encontraron grupos diferentes para clasificarlos en alto y bajo riesgo, y la sobrevida a 5 años fue de 62 versus un 96%, y también pudieron encontrar diferentes características en T1
para diferenciar el grupo A con el grupo B. En estas curvas de Kaplan-Meier nada más las puse de manera ilustrativa para que pudiéramos ver como todas las características que ellos fueron viendo, pero aquí las puse en un cuadro en donde dijimos va a haber 3 grupos que analizaron, ¿no? Entonces, los pacientes que les hicieron una gross total resection, que lo vieron en T2, y lo que ellos observaban era, por ejemplo, el realce, ¿no? La entropía, qué tan uniforme o heterogéneo o homogéneo estaba, y si tenía si realzaba, ¿no? Entonces, de estos pacientes que les hicieron la gross total resection, si cumplían con estos, entonces tenían un peor pronóstico comparando un 62 con un 100%. Para los del grupo A, el hecho de que tuvieran estas características eran estas alteraciones, estas comparaciones que es las que vimos también en la diapositiva previa, y para el grupo A versus el grupo B, entonces también se fijaban si estos pacientes, cómo estaba su intensidad, cómo estaba el brillo y el realce, ¿no? Entonces, en T1 es como recomiendan. Así que aquí ellos en el artículo ponen unas imágenes ilustrativas. Vean, es bien diferente, ¿no? Los grupos de fosa posterior A al B, ¿no? Lo que dicen de, bueno, sí tiene muchísimo realce, sí es mucho más homogéneo este de acá, incluso si, no sé, no hay un punto de comparación de cómo los vamos a ver. Entonces, eso es otra manera en la que nosotros podemos ver a estos pacientes, ¿no? O sea, si ya tenemos, a lo mejor sí, que yo que me voy a regresar a Michoacán. No, y también Yo que me voy a regresar a Gran. y punto, nadie te dice, Ajá. veo lo que sea, tú ves, y eso sí los han tocado en la consulta, los han rotado. Damos la resonancia y mediante la resonancia, con un nivel bajo, porque es bajo el nivel de pronóstico, pero más o menos te da una idea de cómo se va a comportar. Entonces podemos integrar que a lo mejor si no tenemos biología molecular, pero tenemos un tumor que reseccionaron de fosa posterior y que dio compatible para ependimoma, pero que se ve a lo mejor o así, pues entonces yo puedo pensar en algún grupo y yo le puedo dar, además de intensificación o decidir un tratamiento, un pronóstico a los familiares, ¿no? En general, los del grupo A van a estar involucrando por lo general pedúnculo, que lo dijiste muy bien. Es Ujú, característico, la pero también es por cómo se va originando, cómo va evolucionando la celulita. Por eso siempre agarran ahí. La dificultad para la cirugía es que por ahí pasa la arteria basilar, o sea, no lo puedes quitar. Y el pedúnculo, pues lo quitarías totalmente, le quiero al niño. Entonces, ese tipo de tumores, por lo general, tienen residuo. No los puedes quitar con cirugía, ni aunque la hagan en Rusia o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por la anatomía no se lo puedes quitar. Muy bien. Y si encima tiene listones, si encima tiene la Sí. casa de luz, si encima tiene la pérdida del saído, pues ya está un poquito más. Y bueno, antes de terminar con el tema de fosa posterior, bueno, saber que existe la inmunohistoquímica del H3K27ME, ¿no? Que dijimos, 80%, 20%. Y podemos dividir A o B. ¿El B es más del 80% o es? El B es más del 80, o sea, que tiene actividad. Sí. Ah, sí, que tiene actividad, hablando de retención, pero la cosa es que está hipometilado el malo. Mira, el B tú piensas que es bueno. Si es bueno, ni va a tener metilación mediana, ni va a tener las mutaciones del 1 de ¿vale? Sí, porque se les quede de mnemotecnia. Y en resonancia lo vas a ver en la línea media y por lo general no va a coger los pedúnculos y por lo general no va a tener tanto realce, no se va a ver blanquístico, no va a tener tanta, ¿cómo se llama? Aumento de la... Edema y como las características de Sí, de las radiológicas. Hay una radiomica. palabra en el ADC tampoco son altos y el contraste que captan es más bajito posquirúrgico. Que si posquirúrgico lo capta más, tampoco es bueno porque quedó ahí más celularidad. Muy bien. Entonces la radiómica es una gran ayuda cuando no hay otra cosa hoy por hoy, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues por el momento nos olvidaremos de los de fosa posterior y pasaremos a los espinales, que esos también vamos a ver que se van a dividir en 2, ¿no? De manera entonces general, son un grupo de neoplasias de comportamiento y características moleculares diversas. Se originan de la médula espinal, cervical, torácica, lumbar y pueden presentarse en adultos jóvenes y de mediana edad. Entonces aquí ya nos vamos a ir directo al clásico, que
típicamente va a predominar en columna cervical, seguida de columna lumbar, y vamos a ver que estos pacientes tienen una edad de diagnóstico de 11 a 59 años de edad, con una mediana de 41 años de edad al diagnóstico. Hay alteraciones también genéticas, por ejemplo, las pérdidas cromosómicas del 22q, que vamos a encontrar que este está en el gen del NF2, y bueno, ya sabemos que las mutaciones generales del NF2 nos pueden dar el síndrome de predisposición tumoral de neurofibromatosis 2. En cuanto a la frecuencia, hay poca información sobre la frecuencia en mutaciones germinales del NF2 en este tipo de ependimomas espinales. Pero como regla general, yo siempre les digo, si el paciente te desarrolló un ependimoma espinal y es joven, búscale NF2. Muy bien. Ujú. Y bueno, algo que me pareció muy impactante es que hay pacientes que tenemos con el NF2 que andan así por la calle. Hay que hacerle también buscar un tamizaje de ependimomas, porque de hasta el 53% pueden tener ependimomas espinales, ¿no? Entonces, Le aparecen es en un... el nervio posterior. Al principio van a tener del nervio auditivo, ¿verdad? Ujú. Es lo primero que van a presentar ellos. Pueden hacer tumores meningios y pueden hacer Ujú. ependimomas. Entonces, tienen mucha tendencia a hacer estos tumores de NF2. Y esos pacientes con neurofibromatosis tipo 2 pueden hacer varios tratamientos en la vida. Sí, Estar haciendo. bastante. De hecho, Pues se sí. le debe por eso empobrece bastante. Tienes que estar pendiente. Imagínate que te quedes sordo, si tienes la grasa lateral, encima tengas meningiomas por toda, incluyendo médula espinal, y luego ya, si sobrevives a todo eso, puedes desarrollar ependimomas. Pero bueno, en 100 pronósticos les va bien al ependimoma. Si tienen esa ahorita les va a decir que si de todos es el que les va un poco mejor. Pues, A ese. bueno, eso con el ependimoma clásico espinal, ¿no? Luego tenemos un tipo molecular que es un nuevo subtipo del ependimoma clínico, y es un subtipo bastante agresivo. Va a presentar manifestaciones como metástasis tempranas, progresión rápida tras la recaída, diseminación leptomeningia y mala respuesta al tratamiento multimodal. En cuanto a la histología de este tipo de espinal en MIC, también vamos a encontrar pseudorosetas y arquitectura papilar y pseudopapilar. Además del alto grado, como se está comportando aquí en las manifestaciones clínicas, que va a coincidir con proliferación microvascular, necrosis y alto recuento mitótico. Para el diagnóstico, pues ocupamos la amplificación del NMIC, ¿no? Puede detectarse esto mediante inmunohistoquímica o FISH la podemos solicitar. Y bueno, de la localización, si les estoy diciendo, sí, bueno, son los ependimomas espinales, pero en donde es más frecuente que nosotros lo podamos encontrar, pues en espinas a manera cervical o torácica. Hay tumores que son grandes, intramedulares, o también, muy raro, pero se pueden presentar de manera extramedular con tasa de diseminación leptomeningia. Sí. ¡Qué miedo! Sí, tengo reporte de un caso así. Sí. Y bueno, una edad de inicio con una media de 32 años de edad, con una recurrencia del 75 hasta el 100% de todos los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, eso es el nuevo subtipo agresivo que se agregó a la OMS. Ahora, por último, tenemos el tumor mixopapilar, que es morfológicamente definido, tiene una localización en el filium terminale o en el cono medular, y también muy raro, pero puede llegar a presentarse en cerebro, médula espinal superior, incluso fuera del sistema nervioso central. Tiene una media de diagnóstico de 39 años de edad. Y estos pacientes pues tienen un pronóstico bastante favorable, con tasas de supervivencia global a largo plazo de hasta el 90%, y tras la resección incluso parcial, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Sin embargo, el 20% de estos pacientes van a presentar recaídas, ya sea local o a distancia. Y la recurrencia por esto, no sé si se acuerdan, en las primeras diapositivas les dije, antes era grado 1, ahora reclasifica a grado 2. Por eso de las recurrencias del 20% es que la OMS en el 2021 decidió, no, pasa a grado 2, ¿no? Y también se recomienda en la cirugía incluso quitar el hueso del sacro. Como el sacro no lo necesitas, quitan con todo para que no haya recurrencia. No sabía. ¿No? La cirugía es lo más
O sea, su tratamiento primordial es quirúrgico. Muy Que bien. incluso muchas veces no requieren radioterapia. Muy bien. Entonces, puse las imágenes porque son diferentes, histológicamente y bonitas, en donde, bueno, sabemos que la inmunohistoquímica, como todos los ependimomas, puede presentar, pues, positivo, pero que las estructuras van a ser papilares, creo que este es donde se ve más claro, con disposición radial, de las células tumorales fusiformes o epiteliformes y pues hay cambios mixoides alrededor de los vasos, ¿no? Em, lo puse en rosa, que los cambios mixoides son, incluso aunque sean focales, son suficientes para nosotros poder hacer un diagnóstico. Bueno, eso con los... Y aquí puse una imagen de los ependimas espinales, ajá, que vamos a ver que están con tendencia en el filium, de estar en el filium terminale y pues también se ven, ¿no? Como dijimos, de manera heterogénea. Que les quiten con todo y la colita. Y pues este diagnóstico en el artículo lo reportaban como un grado 2 y mixopapil. Casi no vemos nosotros en pediatría esto, como Sí, que apuntaste sí. La mediana de edad es pero a de veces no, 39 años. aquí y ahí sí. Órale. Bueno, y por último, Más que son pacientes que se operan por neuro, ya no. Ellos saben que no se les da tratamiento. No saben, ¿no? Lo radian y les hacen muchas cosas. Ah. Está cambiando para la pero sí lo radian. Ya les pides mucho. ujú, No, hay que... Psicólogos, ¿no? No, no, para nada, son muy inteligentes los neurocirujanos. No, ya sé. A ver, eso siempre bien, bien, bien. Pero más bien es bueno, trabajar en equipo. Más bien eres tú haciendo tu equipo, tu conciencia y todo, entonces eso ya es lo bonito, que como ya saben que hay algo más, ya lo van entregando la estafeta. Lo que pasa es que yo creo que por muchos años el sistema nervioso central hablo de, no es que los defienda, sino que era la realidad. Tú hace 20 años no tenías nada de esto, entonces ¿qué hacía el ujú. cirujano? Él veía que lo mandaba al oncólogo y el oncólogo, pues dándole quimio, no va a mejorar nada, está muriendo, y decía, pues algo le daré. Entonces sí entiendo lo que ha pasado alrededor de los años, como ahorita ya son otros paradigmas, nuestra labor, los que estamos hoy, es saber trabajar en equipo. A ver tú qué hiciste, cómo le hacemos, discutirlo desde antes, y que tú el paciente la ve bastante mejor. No es como tanto echar bolitas, sino, a ver, vamos a trabajar juntos, y eso hacer cada quien en su hospital. Bueno, y por último puse esta que es del subependimoma. Nada más la puse para que en algún momento si les digan subependimoma, entonces ustedes no digan de que no, Itzel no habló de eso, no existe, no. Ujú. El subependimoma es el que se clasifica como grado 1 de la OMS. Tiene incluso, vean aquí, ausente actividad mitótica. Bueno, no lo encuentro. Actividad mitótica ausente o mínima. Sin atipia y nuclear conspicua. Entonces, estos tipos se pueden presentar en donde quieran. Sin embargo, también es típico de los adultos, tiene una media de diagnóstico a los 51 años de edad y el pronóstico es excelente porque estos se supone que no van a crecer, pero recuerden el artículo que vimos que si hay alteraciones del promotor TERT o de que este paciente o que por algún motivo su MAR se altera, pues entonces le da cabida a que este tumor pueda ganar alteraciones genéticas y entonces progrese, ¿no? Entonces hay que tenerlo en mente. Hace mucho salió un artículo, antes de este que tú mencionas, que me gustó mucho, por la idea global que decía que el ependimocito era una célula que podía tender a buscar la eternidad como si fuera un vampiro celular, algo así. Soy. Entonces, cuando eso pasaba, es que viene Por eso me tocó. literal, viene el promotor TER, y ahora si se hace vampiro, se hace tumoral, pero que es como una pérdida y no se sabe exactamente por qué. Ahora también sí está la marca de la hipometilación y las histonas. Si se fijan, ya llevamos, bueno, nos falta ver medulloblastoma, pero son los 3 tumores que hoy por hoy tienen una alteración en las histonas. Y ya sabemos que la histona no es DNA, es algo que está alrededor. El primero son todos los tumores de gliomas difusos que incluyen el DIP, no vas a hablar tú, pero que tienen estas localizaciones. El segundo es el ependimoma del grupo A, que les va de la patadísima, ¿verdad? Y tienen este marcaje, además de las alteraciones propias de los cromosomas 1 y 6. Y además está el meduloblastoma. El meduloblastoma que se les une, tú vas a dar médula, ¿no? Sí. Ya lo abundarás tú. Y entonces eso nos ayuda a distinguir la agresión que tienen estos tumores. Y ya nada más les mencioné los del PLAC, porque como es algo muy nuevo, todavía no viene la OMS,
Nomás para que lo tengan, porque luego, ay, yo no supe Ujú. nada de eso en mi curso, ¿no? Porque es un poquito muy nuevo, pero ya se va a agregar para que lo tengan en mente, nada más. ¿Vale? Muy bien. Para la estadificación, entonces vamos a tomar en cuenta la localización. Recuerden que son supra, fosa posterior o espinales. Y vamos a ver si es metastásico o no. ¿Cómo vamos a saber si es metastásico o no? Pues hay que hacer una resonancia cuando este paciente nos llegue. Tiene que ser de cráneo neuroeje porque aunque sea menor del 10% pueden estar metastásicos al diagnóstico. ¿Y a dónde van a estar? Pues en los lugares en donde pueda haber líquido cefalorraquídeo. No típicamente, pero también puede haber otros lugares de metástasis. Hay que hacer también punción lumbar para el análisis citológico de este líquido cefalorraquídeo y pues nada, ¿no? Bueno, 10% de manera general de los ependimomas, pero los que tienen el ENMIC alterado, esos hasta el 50% pueden estar con metástasis al momento del diagnóstico. Son los espinales, ¿no? Y bueno, existen factores pronósticos, ¿no? El mayor factor pronóstico es qué tan buen equipo tengas, qué tan buen neurocirujano tengas y también qué tan infiltrado esté, ¿no? No vamos a decir que eres un mal neurocirujano si también no iba a ser una máxima resección segura, ¿no? Nosotros vamos a intentar que este paciente tenga una vida funcional después de la cirugía. ¿A nosotros de qué nos sirve decir que le ganamos a la enfermedad si no estamos regresándole a un niño pues con una calidad digna de vida a los papás, ¿no? Entonces, vean cómo bajan las tasas. Esta es la resección subtotal de 66 a 75% o una mucho más incompleta que puede bajar hasta un 11% como un factor de pronóstico de supervivencia a largo plazo, ¿no? Hay algunos otros factores que podemos tomar en cuenta, que es la edad de menos de 3 años. ¿Por qué? Porque estos de menos de 3 años vamos a intentar evitar la radioterapia y la radioterapia es un pilar fundamental para el tratamiento de estos patologías. La anaplasia histológica todavía se considera como un factor pronóstico y el subtratamiento. Pongo subtratamiento porque muchas veces a lo mejor van a ser niños menores de 3 años de edad y el radiólogo, el radiooncólogo te va a decir, bueno, lo voy a radiar, pero no conoces que le corresponde, no, porque a fin de cuentas los tumores tienen un umbral, ¿no? Un umbral para que puedan responder al tratamiento. Ahora, eh, Eso que dijo, grábenselo muy bien porque es cierto. O la das, o a lo mejor no la des, porque si no, no va a servirle. Ajá. Bueno, entonces, este estudio en donde hablan también del alto riesgo de tener el 6, el 1, pero toman en cuenta todos los grupos, ¿no? Por ejemplo, factores pronósticos moleculares por grupo, ¿no? Entonces, el grupo A, que tengan la ganancia del 1Q, la pérdida del 6Q, tienen una alto probable de recaída y les va mal. Si es el grupo B, posiblemente la pérdida del Q. Aquí no, del 13Q. Aquí en el 1Q no va a tener impacto para que no se asusten. En el grupo de los supratentoriales que antes RELA, la fusión del RELA y la deleción del CDKN2A y tiene un pronóstico intermedio. El YAP1 tiene un pronóstico excelente y el NMIC también, que contar con la amplificación del NMIC. Entonces, como los más descritos son los que les puse en amarillo, que son de mal pronóstico molecular. Va a contar con varios patrones de propagación, como la contigüedad a las estructuras en las que esté al lado. Y los de fosa posterior pueden irse al tronco encefálico, un tercio se va a proyectar por los agujeros de Luschka y Magendie y afectar el ángulo pontocerebeloso, así como el líquido, conducto superior, raquídeo superior. Otra manera es la diseminación subaracnoidea, que va del 7 al 12%, y ya mucho más avanzado, las sistémicas, que van a ser hígado, pulmón y huesos. Entonces, tratamiento No, pues ya dale, dale. súper rápido. Va a ser multimodal. Multimodal. Hay guías internacionales como es la NCCN, como es SIOP y como es EANO, que es lo de la Europea de Neurooncología, que van a coincidir que lo que tú vas a buscar es la máxima resección segura seguida de una radioterapia focal en la mayoría de los casos. Y se muestra el uso de quimioterapia en situaciones especiales. Entonces, hablando de la cirugía, ya dijimos, es el factor pronóstico, no siempre se logran. Estas son las frecuencias de cuántas veces un neurocirujano puede llegar a lograr una máxima resección segura posible, quitando todo. Porque es importante, por ejemplo, en el grupo de grado 2 resecado, por ejemplo, ¿se acuerdan?
el mixopapilar. Esto es lo único que necesitas para tratar a tu paciente, pero, y esto lo sustenta este artículo que vamos a ver a continuación. Entonces, cirugía y luego viene la radioterapia, ¿no? Que la radioterapia es un pilar fundamental en los ependimomas. ¿Por qué? Porque va a aumentar las tasas de supervivencia. Esta curva de Kaplan-Meier la tomé del artículo que vamos a mencionar mucho a continuación y vean las diferencias entre un paciente que sí se le dio cuando se empezó a utilizar la terapia conformal, que es cuando tú das una terapia mucho más enfocada al tumor pues cambia drásticamente, ¿no? Las dosis típicas van a oscilar de 54, sin embargo, la que más utilizas es de 59.4 dividido en dosis de 1.8 que van a corresponder, si ustedes lo dividen, en 33 fracciones, ¿no? Entonces, ya hablando más específicamente de ese artículo, está muy padre porque es un consenso de cómo puedes tratar cada tipo de ependimoma intracraneal. O sea, intracraneal, recuerden supra y fosa posterior, ¿no? Pero me faltan todavía un minuto para mí. Pues vemos esta tabla. Sí, yo creo que se me regalan 5, ¿no? Falta para acabar bien. Entonces, puedes llegar a realizar, bueno, esta tabla es les estoy diciendo el artículo, pero el artículo se trata de un estudio del COG, que es el 0121, que evalúa la supervivencia libre de eventos. Con ependimoma dijimos que intracraneal, esto nos tiene que quedar bien claro porque va a ser bien diferente del tratamiento intracraneal a espinal, ¿no? Entonces, se estratificó o por ejemplo, observación para pacientes con ependimoma supratentorial clásico después de una resección total macroscópica, ¿no? Y vean cómo les fue a estos pacientes, ¿no? Después tenemos el grupo que es quimioterapia, que van a ser 2 ciclos. El primero va a ser con vincristina, carboplatina, ciclofosfamida mesna y el segundo va a ser con vincristina, carboplatino de topósido. Entonces, este grupo dijimos, quimioterapia y luego va a ir la radioterapia y a lo mejor estos pacientes les dan quimioterapia porque quieren reducir o etcétera, pero por algún motivo se eligió, estoy buscando. Y la enfermedad Event Free Survival a 5 años fue de 37. Y luego la radioterapia, son varias modalidades, ¿no? La radioterapia inmediata después de la resección. Vean, la Event Free Survival es de 68.5. Y bueno, estos son como subgrupos que se añadieron, ¿no? Radioterapia inmediata, pero sin ganancia del Q o con ganancia, pues cambia drásticamente. Entonces, si nosotros nos fijamos en estos tres, que es la observación, la quimioterapia, radioterapia y la radioterapia inmediata, el que más va a tener impacto es este numerito, ¿no? Que es un 68.5%. Y por eso ellos sustentan que no podemos dejar de lado la radioterapia, que sea el pilar fundamental después de que nosotros tenemos una cirugía máxima segura. Entonces, ya dijimos las dosis y si tuviéramos y viviéramos en un mundo ideal para pacientes que son menores a 3 años, intentemos darle protones. Si no la tenemos, intentemos darle quimioterapia, llevarlo a los 3 años y luego darle radioterapia. Siempre y cuando tú le avises al papá, ¿no? Probablemente pueda tener una respuesta que nosotros no queramos en este tiempo. Y bueno, de la quimioterapia no será estándar, ahí se estudia en enfermedad residual para lograr una remisión completa o facilitar la resección después. Y es con beca, ya. Bueno, Pero lo importante es que no es estándar, se fija en la quimio. Así sí, lo que no es pero estándar. la mayoría de las drogas te van a contener vincristina, Vincristina, carbapenem, etopósito. etopósido y ciclofosfamida. Hubo un grupo de niños muy chiquitos, metotrexate, muy parecido a mesotrexate, y eso es en la escuela americana y europea, en la Sí. plantas de metotrexate. Este es un flujograma de UpToDate, pero bueno, me iré rápidamente a esto, ¿no? Si el paciente tiene supratentorial, tiene o bueno, ahora conocido como el septa, entonces se considera que se debe hacer la resección total, luego le das radioterapia focal al lecho de 59.4 Grays y si es positivo el sistema el cráneo espinal, entonces a ese sí hay que darle cráneo espinal también la radioterapia. La quimioterapia no es estándar, pero sí en pacientes que tienen menos de 3 años es un puente con BEC platinos.
Luego, fosa posterior, entonces también buscar la gross total resection y considerar una segunda cirugía, si no, porque esto siempre va a ser lo que mejor les va a dar un mejor pronóstico a los pacientes. A estos pacientes se les puede dar 54 gris si tiene de 12 a 36 meses de edad y a 59 si es de más de 18. Hay que evitar esto si tiene menos de esta edad. Y la quimioterapia también es un puente para poder llegar a la radioterapia en caso de que no coincida con esto. También, solamente vamos a dar a cráneo espinal si hay diseminación. Para fosa posterior del grupo B, entonces cirugía, podemos dar radioterapia y también cráneo espinal solamente si es metastásico. La quimioterapia aquí no está indicada y el pronóstico pues les va mucho mejor que los de fosa posterior del grupo A. Y el espinal clásico también. Cirugía siempre va a ser nuestro gold standard, ¿no? Y la quimioterapia no. Igual que el mixopapilar. Las dosis de radioterapia que ya las vimos y cómo las debemos de dar en caso de que sea metastásico o no. Y también por edades. ¿Y qué hacemos en la recidiva? Puse esto porque a mí se me complica mucho porque son los que vamos a ver niños pequeños y típicamente menos de 3 años de edad. Pero de todas maneras, Se den cuenta que la sobrevida libre de evento es mucho, muy alta, aunque sí sobrevivan, están con recaídas constantes. pero aunque sean niños que ya probablemente se radiaron, vale la pena la reirradiación porque, Si ya pasó más de un año y tienen más de 6 años, o pero sea, la temozolomida, ¿verdad? sí, Es que ha ajá. ganado mucho terreno. En las recaídas, la temozolomida en dosis muy bajitas te mantiene, no se los desaparecen las lesiones, pero les da una estabilidad de la lesión grande. Tenemos los medios de pero. Sí, la Ya le dije temozolomida. también. Solito, dosis bajas para tener. Y ya, perdón, me pasé 6 minutos. Bueno, muy bien, muy buena la clase.